Nosotros aquí, que tomes tu silla en este lugar, porque tú eres persona, que te goces con nosotros, que te rías con nosotros, porque queremos aprender de ti, a ser cristianos, padres, madres, hijos, de acuerdo también es tu corazón. Gracias por la enseñanza de tu bendita palabra. Transfórmanos, fórmanos, moldéanos, de acuerdo a tu voluntad. Quita de nosotros toda aspereza, toda cosa que dañe la relación estrecha contigo, conectada contigo. Gracias por esta mañana y gracias por todo lo que haces por nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Después de haber visto la semana pasada prioridades, el amor, consistencia en el ejercicio de roles y responsabilidades, que fue muy interesante. Ahora vamos a ver lo que es la paternidad eficiente. Y como hemos hablado cuando comencé este estudio, dijimos que íbamos a hablar que la aplicación, recuerdan, para no solamente es como padres, pero también como familia y como miembros de una iglesia, ¿cierto? Entonces, la aplicación debe de ser así. Hablando del principio de paternidad y modelamiento de los hijos espirituales, el apóstol Pablo dice, 1 Tesalonicenses 2:10, vosotros sois testigos y Dios también de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. Note el carácter de Pablo. No tengo nada de qué avergonzarme, dice Pablo. En Efesios 6:4. Hablando de paternidad, se refiere a ella presentando a los dos padres como el principio clave del modelamiento de la vida de sus hijos. Y vosotros, padres, dice. Algunos principios de paternidad serán necesarios de establecer. Vamos a ver estos principios. Padres que tienen un corazón y un compromiso estable con los hijos. Son modelos y ejemplo. Trabajan en conjunto en la formación de valores espirituales en los hijos. Brindan amor, cuidado y atención. Liderazgo y dirección para sus vidas. Ayuda para formar la identidad de los hijos. Comunión y comunicación saludable. Ayuda para resolver problemas. Ok, vamos a hacer un hincapié aquí. Vamos a hacer una pausa y quiero que ustedes participen en estos puntos que acabamos de ver. ¿Qué piensan? ¿Qué ejemplos tienen? ¿Qué dudas tienen? ¿Cómo pudiéramos ayudar a un matrimonio que empieza a criar hijos? Padres que tienen un corazón y un compromiso estable con los hijos. ¿Qué es eso? ¿Qué es tener un corazón y un compromiso estable? Amor. Encierra todo. Encierra todo y está bien. Pero ¿qué es ese compromiso estable? Estar ahí para ellos. Estar para ellos. ¿Qué más pudiéramos escarbarle? ¿La estabilidad emocional es buena o no? Sí. Obvio que es buena. Sí. Los hijos necesitan ver estabilidad emocional en el hogar. Bueno, por eso los problemas, y mi esposa y yo podemos ser testigos de eso, muchas veces nuestros problemas internos, nuestras discusiones no las ventilamos delante de nuestros hijos. ¿Te acuerdas? Cuando eran más pequeños. ¿Por qué? Porque no tenían ellos que ver cualquier problema de inestabilidad, aunque sea entre nosotros dos. Porque el niño tiene una mente fotográfica. Todo lo que ve y todo lo que escucha lo absorbe. Los hispanos decimos frases muy correctas. Hijo de tigre, pintadito, tigrillo. Porque aprendemos a pensar que dentro del contexto nuestro, los niños aprenden todo lo que somos. ¿Para bien o para mal? Hace muchos años, cuando yo vine a este país, me acuerdo, tenía un buen amigo y fuimos a una casa que
nos invitaron, era un cumpleaños, no me acuerdo qué era, allá en el norte de Chicago. Y mi primera impresión fue un poquito frustrante y triste cuando tenía yo apenas 20 años, 21 años, y voy a esta casa, estaban toda la familia, y estaba un niño, como de unos 6 años, con una cerveza en la mano, dentro de esa casa. Y el niño estaba con su sombrerito y con la cerveza en la mano. Y yo me quedé viendo aquella escena sentado y le pregunté a mi amigo, ¿ya viste ese niño con una cerveza en la mano? Y me dice, sí, es el hijo del Señor. Que él dice que su hijo tiene que ser como él. Y yo me quedé frío. Él tiene que tomar cervezas como yo. Wow, no sé cómo será la vida de ese niño. Si de aquel entonces, imagínense, de más de 40 y pico de años, tendrá ahora, es un hombre de 50 años de niño. Entonces, el ejemplo que debemos de dar siempre a los hijos es una estabilidad emocional. Hay muchos problemas en la juventud hoy en día por ese asunto. Porque en la casa es un sub y baja. El papá dice una cosa, la mamá dice otra. Los estados emocionales cambian y está incrementando. Por eso la Biblia, Jesús nos dice y la palabra nos enseña a través de su historia que tengamos la mente del Señor. Porque si tenemos la mente de Cristo, no puede ser inestable. ¿Sí me explico? Todo lo analizamos a la luz de la Escritura. No a la luz de mis emociones, ni a la luz de mis ideas, ni a la luz de nada, sino a la luz de la palabra de Dios. Lámpara es a mis pies tu palabra, lumbrera mi camino. Por eso padres que tienen ese corazón y un compromiso estable son modelo y ejemplo. No hay para dónde. Trabajan en conjunto en la formación de valores espirituales. A veces los hispanos, por general, voy a hablar de nuestra cultura, nos enfocamos más en ciertos valores culturales que valores espirituales. ¿A qué se refiere con valor cultural? A ver, Edgar. Sí, vamos a ver, Edgar levantó así. Como pues, por decir, como los hombres así teniendo que trabajar todo el día, así como de sunrise a sunset, así, todo el día trabajando y llegando, así pues, pues durante todo el día casi pasársela trabajando y casi nunca tener tiempo para los niños. Porque dentro de nuestra cultura decimos el hombre es macho y tiene que ir a trabajar y tiene que ser un proveedor, pero no tiene que ir ahora a jugar con los niños, no tiene que hablar con los niños, él va a descansar a la casa. La señora es la que se encarga de lo demás. No lo decimos, pero implícitamente está en nuestra cultura. Ese es y hay un montón. Valores que son buenos, pero que muchas veces son más importantes en la sociedad que en la vida espiritual del niño. Y así también eso es aplicable a la vida de la congregación cuando los adultos maduros espirituales no nos percatamos de la influencia que tenemos en los que van conociendo al Señor Jesús. Y les damos una cultura religiosa en vez de una cultura espiritual. Muchos cristianos nos enfocamos en la cultura de la liturgia más que en lo que es la esencia del cristianismo, el amor mutuo, ¿sí? El perdón a los pecados unos a perdón. No, sí. Perdón unos. Oh, no lo estaba grabando. Muy bien, gracias Luis. Entonces, ¿algún comentario? Rápido. ¿Vamos bien o estoy mal? ¿Voy? ¿Algún ejemplo que ustedes tengan? ¿Preguntas? ¿Pudiera dar esta clase usted a alguien? Es importante. Lo que dice un comentario una frase que leí por ahí en una radio, desde los cristianos, creo que yo le he dicho alguna vez, los cristianos no estamos aquí para ser impactados por el mundo, sino para impactar el mundo con el amor del Señor. El modelo de padres, dice aquí, ayuda para formar la identidad de los hijos. Estamos viendo algo muy negativo en este mundo hoy en día, la identidad de los hijos. Pastor Luis. Sí,
creo que el punto 1, donde dice un compromiso estable con los hijos, ¿verdad? Encierra todo el meollo de todo este estudio, o sea, cómo alcanzamos ese compromiso estable para con nuestros hijos. Cuando tenemos un compromiso estable, claro está de que tiene que ser siempre al mismo nivel. Me explico. Yo no mando en mi casa con un modelo autoritario, sino mando en mi casa con un modelo de amor. Así es como debe de ser, es como la Biblia nos enseña. El Señor Jesucristo enseñó un modelo de amor, no un modelo autoritario. No, yo estoy por encima de ti. Claro, tienes que respetarme como modelo de autoridad, pero también puedes venir a mí cuando necesitas algo. Creo que cuando enseñamos esto a nuestros hijos y ese compromiso siempre está ahí. Pensaba en esto porque usted ahorita dijo que muchas veces las familias suben, bajan, los ánimos van y vienen, pero cuando tenemos ese compromiso, que nuestro compromiso no cambia, nuestra paternidad responsable no cambia, sino que está en el mismo nivel, podemos tal vez alcanzar ese grado de estabilidad familiar. Y eso solo cuando son los principios cristianos, bíblicos, solo lo da el Espíritu Santo. Porque nunca vamos a tener esa estabilidad sin la influencia del Señor. Claro, con esto no quiero decir que la psicología humana o secular, humana, no secular, humana, no es aplicable. Porque yo conozco familias no cristianas que tienen una vida estable y llevan a sus hijos bien derechitos. María. Bueno, pues podemos mencionar, ¿verdad? Si nos revocamos a los tiempos antiguos, ¿verdad? De nuestros abuelos y así, perdón, podemos mirar, ¿verdad? Como digo, pastor, no precisamente tienen que ser cristianos. Ellos en aquellas épocas eran los valores que le daban a nuestros padres ahora, ¿verdad? Entonces, yo creo que desde ahí comienza también todo. Depende de dónde venga la familia, cuáles sean sus valores, cuáles sean sus creencias, con qué material tienen para educar a la familia, a sus hijos. Ese es con lo que van a partir. ¿Por qué? Porque volvemos a lo mismo, ¿verdad? Ahorita estamos hablando de cristianos por cristianismo, porque ya estamos conociendo la palabra del Señor y ya nos reconocemos como cristianos. Pero en los tiempos de antes, pudiéramos decir que tal vez nuestros abuelos y bisabuelos venían de otra denominación católica, por ejemplo, pero no quiere decir que no tenían valores. Correcto. ¿Por qué? Porque yo me acuerdo que en aquellos tiempos mi abuelito nunca le faltó el respeto a mi abuela. Jamás le faltó el respeto a mi abuela. El otro abuelo lejanamente lo reconozco, lo recuerdo, ¿verdad? Ahora, en el tiempo de mi mamá, yo puedo decir que mi papá probablemente era una persona que tomaba, que hacía cosas que no debía, ¿verdad? Pero yo no recuerdo o puedo decir que muy pocas veces le falté al respeto a mi mamá. ¿Por qué? Porque a mí me dolía mi mamá, porque yo miraba que mi mamá se esforzaba por darnos, por mantenernos y ella y mi papá, dentro de todos sus errores, ellos decían, oye, a la iglesia. O sea, de alguna manera u otra, hay personas que están mal, pero no tan mal. ¿Por qué? Porque vimos eso, ¿me entiende? Y eso lo podemos complementar ahora que ya conocemos la palabra, ya vemos cositas buenas de ellos y decimos, no, pues es que dentro de a su alcance, o no sé cómo explicarlo, pero nos ayudaron, ¿verdad? A no desviarnos tanto como otras familias, lo que estaba diciendo Pastor la semana pasada, donde sí hay matrimonios o familia disfuncional, porque parece que en vez de tener a Cristo en su casa, tienen un pulpo, una mano para allá, otra para allá, otra para allá, y cada quien está por su lado, por su historia. Eso es una familia disfuncional para mí. Esa observación es muy buena y eso hay que tenerlo siempre en mente, porque a veces los cristianos tendemos a
a ver a los demás que no son como yo, por eso lo dije yo, esto se aplica a la religión, a nuestra fe, y hacemos así. Y no podemos, por eso dije yo que la psicología humana es aplicable. Y muchas veces personas en todo nuestro contexto cultural, como dice María, porque podemos remontarnos a 100 años atrás, que ni conocían el evangelio, ¿cómo podían ellos tener ciertos valores? Porque se van transmitiendo. Hay una ley en nosotros, ¿cierto, Luis? Una ley espiritual que Dios la puso, es la ley de Dios. ¿Cómo una persona que nunca ha escuchado del evangelio puede saber que matar es malo? ¿Cómo puede saber que robar es malo? Porque está la ley de Dios ahí, implícita. No está el evangelio, pero la ley sí. Entonces, por eso un abuelo de aquel entonces sabía que no era correcto darle un par de cachetadas a la esposa. Eso no era correcto. Y nadie se lo dijo. Por eso tenemos, y ahora, imagínese usted con el evangelio en la mano. Si antes vivíamos a tientas en esa generación y cuidándonos, ahora con lámpara. Lámpara es a mis pies tu palabra. Por eso el cristiano es un ser, una persona que no busca un estilo de vida, sino la vida misma de la palabra de Dios, en la palabra de Dios. Porque estamos llamados para influenciar. Versus hoy en día, por ejemplo, como mencionaron el pulpo, el cristianismo de pulpo, no hay una esencia en el hogar que forme la identidad del niño, sino que muchas veces los padres estamos en todos lados, menos en la formación de un niño en lo que es. Es varón, es niña. Y la escuela y el mundo se está encargando de robar esa identidad, y los papás en casa somos muy callados, muy pasivos, y todos decimos, está bien. Y no es así. Por eso, estudios como esto, lo que pueden hacer, yo sé que todos ustedes deberían de estar otros aquí, ¿verdad? Para aprender, pero la realidad es que esto es algo que se puede aplicar en todos los entornos de la vida, en la familia, en nuestros amigos, porque no podemos vivir viendo que la paternidad en general no es un asunto que me involucra a mí. Ya no tengo niños pequeños, pero sí me involucro. Porque debemos, hasta el último suspiro de nuestra vida, ser luz en este mundo y ejemplo en la tierra. Hay nietos, hay hijos, hay de todo. ¿Sí están conmigo? Sí. Tenía un punto y ya se me fue, pero esta paternidad eficaz o eficiente y responsable es algo muy, muy hermoso de vivir. Como decía, quizás usted nunca no tiene niños, pero usted puede influenciar en la vida de sus sobrinos, de quien sea, de sus amigos, lo puede hacer. Ahora, aquí voy a lo que creo que Luis tocó un poquito, el punto 6, clara jerarquía de autoridad familiar. Y ese es un problema que yo veo que se ha perdido el respeto a la jerarquía. Y a veces esposos o padres demasiado pasivos, ¿cierto? Las esposas se convierten en mamá y papá en la casa. Y entonces los niños empiezan a ver a quién escucho, aunque estén en el vientre. Cuando están en el vientre, psicológicamente se ha probado, el bebé en el vientre, ¿a quién escucha más? A la mamá. Escucha el latido del corazón. La mamá lo alimenta en el vientre, usted mamá, y usted siempre está hablándole. Y muchas veces los hombres hablamos a ella, pero muy pocas veces el niño escucha la voz del papá. Y si la escucha fuerte es cuando hay discusiones entre ellos. Pero no ese susurrar en el vientre de la mamá, ¿cómo estás, mi hijo o mi hija? ¿Cómo te va? Eres la niña más linda. Es que no puedo esperar que nazcas. Estoy tan feliz que vas a nacer. Y todo ese diálogo. Cuando el niño nace, o la niña nace, inmediatamente se familiariza con la voz de la mamá. Inmediatamente, psicológicamente. El niño se familiariza y reconoce a la mamá. Desde que nace empieza a buscarla. Y viene el papá y le dice 2 o 3 palabras y el niño empieza a llorar. Hay estudios de eso. ¿Por qué? Porque el niño no conoce esa voz. Conoce la de su mamá.
Desde ahí empieza el problema de la jerarquía y de la identidad paternal. Por eso el padre, en el estado del embarazo de la esposa, debe de hablarle siempre al niño. Y cuando nace, debe hablarle al niño. Y debe el niño oír la voz grave, la voz fuerte, la voz de autoridad en esa familia. El niño se familiariza a respetar a esa voz. ¿Por qué hay tanta falta de respeto en esta sociedad hoy en día contra los padres, con todo lo que es autoridad, aún en los niveles de gobierno, en los niveles sociales, lo que sea, y hasta en la iglesia? Congregaciones no respetan a sus pastores. Y la Biblia lo dice, respeten, amen a sus pastores. ¿Sí se da cuenta? ¿Se da cuenta cómo estamos cambiando? ¿Por qué? Porque estamos perdiendo ese liderazgo que viene de Dios, cabeza de hogar, y el resto de la familia. Es triste decirlo, pero ese orden de Dios en muchos hogares está al revés. Los padres, el bigotón deja de ser cabeza de hogar. Bueno, vamos a entrar a ese punto entonces de la clara jerarquía. El principio de autoridad es algo muy serio en el programa de Dios para la familia. Es necesario establecer claramente lo siguiente: el tipo de autoridad con que cuenta el hogar. ¿Quiénes son las autoridades? ¿Cómo se ejercita la autoridad? ¿Cómo se toman las decisiones? ¿Quién establece las reglas del juego? Vamos a ver quién quiere leer 1 Corintios 11:3 en la versión Reina Valera del 60. Ahí lo tienen enfrente a ustedes. Amén. A ver, María. Este que está aquí en el libro. Sí. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón y el varón es la cabeza de la mujer y Dios la cabeza de Cristo. Ok, ese es el plan de Dios. Esto no se trata de la interpretación modernista y de la liberación femenina de hoy en día. Esto es lo que Dios dijo. ¿Sí o no? Cristo es la cabeza de todo varón. Así, de plano. La cabeza de la mujer. Ahí muere. Y hoy en día vemos, por eso de la teología esta de pastoras y de movimientos ahí donde chocamos, ¿verdad? Entonces es interesante todo esto. Mire cómo la liberación femenina va. Y yo no estoy en contra de que la superación, no malinterprete esto, ¿verdad? Sino de cómo los principios de Dios en la familia cristiana se desorientan, ¿cómo se dice? Distorsionan, aún con la palabra de Dios clara, como dice Pablo aquí. Cristo es la cabeza de todo, pero dice aquí que es todo varón cristiano o todo varón. Todo varón. Todo hombre. No hay cuestión de todo hombre. Nada más que los hombres no quieren que Cristo sea la cabeza. Ahora, mire este ejemplo. En una familia saludable hay una clara definición del principio de autoridad. Un esposo maduro provee un liderazgo amoroso y sensitivo, funcionando en equipo con la esposa y con el consejo de toda la familia. Se honran el uno al otro en pareja y animan a los hijos a honrar la autoridad de los padres. Las decisiones son analizadas por papá y mamá en conjunto, trabajando así en un equipo de mutuo apoyo. Esto permite funcionar con los hijos con una autoridad amorosa, protectora y participativa. Es lo que el pastor Luis había mencionado hace unos minutos atrás. Es un equipo. No le está quitando la esposa la autoridad al esposo al ser equipo. Cuando Dios hizo a Eva, ¿qué le dijo? Ayuda idónea, no a una ayuda de sometimiento. Sí, idónea. Vamos a tomar las decisiones. Él es la cabeza. ¿Cuántas veces yo digo una cosa en casa y mi esposa me hace reflexionar en que mi decisión no estaba bien clara? ¿Eso quiere decir que ella es autoridad? No.
Ustedes, esposas, ayudan muchas veces, no muchas, todo el tiempo a ver las cosas que uno toma mucho mejor. Porque a veces los hombres somos más impulsivos y las mujeres son más analíticas. ¿Cierto? Piensan, y por eso Dios no se equivoca en el rol de la familia. ¿Quién es la cabeza? ¿Quién es el resto? Pero hoy en día, a falta de conocimiento bíblico, muchas esposas, sin esa información, toman el papel al revés. Y muchas veces los hombres, por falta de ese conocimiento bíblico, no ejercen su rol como debe de ser. Y la esposa se ve obligada a tomar esa responsabilidad. No porque quiere, sino porque no hay otra opción. Si no, pierde a sus hijos. Y lamentablemente, hoy en día estamos viendo el desastre familiar no aquí en Estados Unidos, solamente en todo el mundo. Porque la globalización ya no era como antes pensamos. La globalización era cuando pasaba algo aquí y allá, en otro país se enteraban un mes después. No, ahora al instante. Hablamos el mismo idioma en todo el mundo. La tecnología. Preguntas. ¿Parece interesantes? A ver, María. Me voy a ver Pastor hablaba algo de la familia disfuncional. Y en este caso podemos mirar, o bueno, yo así lo miro y no sé si coincidamos, ¿verdad? Pero Pastor tocó un tema bien importante. Por ejemplo, cuando el hombre es el que debería de ser la cabeza, pero desafortunadamente, como no tiene acceso a su corazón, como no conoce la palabra, se quita y lo toma la Claro. Y me regreso al pasado porque yo pienso que cuando eso pasa, o igual estoy en un error, pero me gustaría que alguien me dijera, ¿verdad? Por ejemplo, yo creo que aquí, en este caso, si pasa eso, como lo que usted dijo, ¿verdad? A lo mejor yo con usted o en otra persona que hace algo malo y la esposa es la que está tomando las decisiones, esto quiere decir que el disposicional o viceversa también pudiera ser, ¿no? ¿Por qué? Porque su pastor dijo algo bien importante ahorita. Si el Señor está tomando malas decisiones y no está haciendo lo correcto, la mamá está tratando de salvar a sus hijos, de salvar la casa, salvar la familia. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, aquí el discusión pues es él. Claro. O viceversa. Si el Señor está tratando de meter en cintura, pero por el buen sentido de la palabra, oye, mujer, mira, estás mal, o vamos a hacer esto, o lo que sea, y toda la disfunción es ella, porque no está pasando bien. Alguien dígame. Y es que volvemos a lo mismo. ¿De dónde viene esa persona? Todos tenemos una historia. Un padre disfuncional viene de padres disfuncionales. Ese padre disfuncional viene de abuelos también, que lamentablemente todo lo que se siembra se cosecha, ¿cierto? Pero otra vez, retomamos el punto aquel que habíamos dejado atrás. No estoy hablando de que todo el que no conoce el evangelio es disfuncional. No, es disfuncional espiritual. Pero no en muchas cosas de valores, como mencionamos. No traen valores buenos. Ahí hay que tener cuidado entre valores espirituales y valores sociales o psicológicos también. Por eso, cuando uno analiza con la escritura, usted no está juzgando a nadie. Es la Biblia la que juzga. Si usted no cita la escritura, entonces usted juzga. Por eso, cada vez que usted quiere influenciar en la vida de un padre joven, una madre joven, hágalo a la luz de la escritura, que dice la Biblia. Y es cierto, María. Porque uno, en una discusión de matrimonios, una esposa puede decir, eres un disfuncional. Es que así era tu papá o así era tu mamá. ¿Ya? Chelita. Entonces, una familia disfuncional se ve en los genes y hasta qué punto se corta eso disfuncional. La genética no tiene, creo yo, que ver con el comportamiento social. La genética es diferente. La genética es con el cuerpo. La influencia dentro de la genética podría ser, en este caso, un padre alcohólico, ¿verdad? Transmite a la próxima generación esa deficiencia psicológica del alcohol. Pero no quiere decir que la persona
de la próxima generación puede tomar una decisión psicológica para decir, yo no voy a ser como mi papá. Puede hacerlo. Eso pasa. Entonces, ¿hasta qué punto una persona es disfuncional? Cuando la persona, otra vez no quiero juzgar porque entonces nos volvemos jueces, ¿no? Sino que cuando hablamos de paternidad disfuncional es cuando todos los valores que son correctos no se aplican a la vida de la familia. Si esos valores vienen a la luz de la palabra del Señor. Versus valores sociales que uno aprende en la familia cultural sin conocer el Evangelio. ¿Me explico? Como no robar, lo mencioné, porque hay una ley implícita en el corazón del hombre. Pero la disfuncionabilidad en una persona puede ser notable por la conducta que usted ve o la relación de pareja, la relación de hijos. En mi vida, lamentablemente, una de las cosas que he visto es mucha disfuncionalidad. No digo aquí, pero lo he visto mucho en la calle. Lo mencioné, ¿se acuerdan? El niño de la cerveza. ¿Sí estoy contestando la respuesta, Chelita? ¿Cómo? No estoy contestando lo que usted me preguntó. Sí, sí. Ahí pienso que no es disfuncional, o sea que si, como dice usted, si el padre es alcohólico, como dice la hermana, la mujer tiene la cultura de llevar a los hijos en buena manera. Claro. ¿Verdad? Pues no se va a cortar hasta ese momento, ¿no? Hasta que... Claro. También por Dios, ¿verdad? Porque si uno le enseña claro. las cosas espirituales a los nietos. Claro, la influencia de ustedes. Entonces uno tiene que también sembrar allí para que eso mismo se vaya cortando. Porque cuando hemos vivido en una cultura en casa sin el Evangelio como luz en el hogar, pero hemos sido seres humanos, nos damos cuenta cuando llegamos al Evangelio, yo puedo educar a mis hijos mejor. De aquí en adelante, mi cultura va a ser diferente. De aquí en adelante, a mis hijos yo les voy a enseñar a orar porque a mí nunca me enseñaron a orar. O sea, me enseñaron que había un Dios y me llevaron a la iglesia, hice todo el ritual, pero no conocí el Evangelio. Y de aquí en adelante, esta página se voltea. Esa es una decisión. Ese es un acto de fe, de eso voy a hablar más adelante. Una fe activa. Todos creemos en Dios, pero no todos actuamos como Dios quiere que actuemos. Entonces, usted dice, si yo no hice un buen trabajo en la educación cristiana de mis hijos, porque todos somos culpables de eso, de aquí en adelante voy a influenciar en ellos y en la vida de mis nietos. ¿Hay pecado ahí? No. Hay una buena decisión de cambiar la historia. Instruye al niño en su camino. Cuando fuere viejo. No sea, ahora, ¿qué niño, verdad? Puede ser tu nieto, puede ser... O sea, está muy, muy en general. Por eso somos llamados. Por eso en la iglesia, la influencia de la iglesia en la educación cristiana infantil es crucial. Iglesias que no tienen escuela dominical para niños, ministerio de niños, va destinada al fracaso. ¿Quién va a continuar entonces? Porque los papás muchas veces en nuestro diario vivir y nuestras responsabilidades, muchas veces, lamentablemente, no estamos influenciando el tiempo extra que deberíamos de hacer y muchas veces la iglesia lo hace. ¿Y de dónde? Fíjese, ahora voy a salirme un poquito del tema. La decadencia del cristianismo en Estados Unidos no se basa en que no hay dinero. Se basa en que la iglesia no está influenciando en la educación cristiana de los niños para la próxima generación. Y no hay nada. Por eso iglesias se podrán ser muy grandes en este momento, pero si no hay programas efectivos en la educación cristiana de los niños, y si no hay enseñanza, no entretención. El problema es que lamentablemente muchas iglesias queremos entretener y hacer feliz a los papás cuidándole los niños en la iglesia. Ese no es ministerio de niños. Es abrir la escritura e instruir, como dijo Giovanni, al niño en el camino del Señor. Y la historia va a cambiar de ese niño. ¿Sí me explico? Los hijos de ustedes son producto de una educación cristiana, María. ¿Cierto? Por eso este tema de la paternidad jerárquica es interesante. Si Dios es la cabeza y Dios nombra, le dice al esposo, tú eres responsable de esta mujer y de estos hijos, ¿usted cree que Dios se le olvida eso? No. El Señor un día, dice la Biblia, que en el día del juicio seremos juzgados por el pecado de nuestros hijos. Ahí sí hay un problema serio.
Y usted no le puede decir a Dios, Señor, perdona, es que yo era disfuncional. ¿Qué es eso? Pero cada domingo te ofrecí mi cuerpo y mi sangre para hacerte funcional y se te olvidaba el lunes. ¿Se me explico? Dios no busca perfección en nosotros. Dios lo que busca es que seamos sensibles a su palabra. De hecho, voy a hablar hoy, ¿no? Del Lucas 17, del 1 al 10. Maestro, ¿cómo es? Jesús dice, debes de perdonar a tu hermano si peca contra ti 7 veces al día. Al día. Con una, imagínense. Con 2, no, pero ya 7 al día. No, que Aristeo me esté todos los días, que cada 7 veces el domingo, que apenas lo veo, y 7 veces. Pues 7 veces tengo que perdonar. E imagínense en el matrimonio. Imagínense en los hijos. Imagínense en la familia extendida. El que me la hace, me la paga. Ese es el vocabulario de una persona disfuncional, fea por dentro y hasta fea por fuera. Rápido. Punto 7. Comunicación familiar saludable. En una familia saludable, ¿ok?, los miembros tienen la libertad de comunicarse y expresarse como personas. Hoy en día, ¿cómo estás, hijo? Mi amor, ¿cómo te fue en el trabajo? Sonidos. Eso no es lo que estamos hablando. Así expresan su manera de pensar, como así también sus sentimientos. ¿Perdón? Sí. ¿Me equivoqué? No, pero tú quieres decir algo, dilo. No, creo que me parece que había más puntos que tocar acá. A ver, dime uno. A ver. Bueno, por ejemplo, ¿cómo se toman las decisiones? Todavía en la parte... En la de arriba, en el 6. Perdón. Ok, bueno. ¿Cómo se ejerce, a dónde está? ¿Cómo se toman las decisiones en conjunto? El punto que decía hace rato, las mujeres matan a mí. Ve. Ella, fíjese cómo es mi esposa y cómo son las mujeres. Está más interesada en esos puntos que nos pueden ayudar a todos en que el tiempo, que yo volteé a ver rápido el tiempo y dije, luego tengo que terminar. Uno piensa así en general. Tengo que ir a trabajar para proveer. Sí. Pero ella está esperando cuando uno llegue que haya tiempo para conversar. Como ayer. No me dejó ver tele para nada. Qué bueno. La importancia de la conversación para ella. Sí, y la verdad, lo podemos confesar como ejemplo, porque necesitamos hoy invertir más tiempo. Antes nos enfocamos en la educación de los niños, pero llega un momento en que usted ya no los tiene en casa. Y ustedes, allí es donde se incrementa. Sabe que el índice de divorcio, yo creo que lo mencionamos un tiempito atrás, no está por los problemas económicos o de comunicación, sí, pero es porque no se conocen una vez que los hijos se van. Lo dije yo, ¿verdad? Ok. ¿Ve cómo ustedes sí se acuerdan y yo no? Entonces, el punto que decía mi esposa es cómo se toman las decisiones. Muchas veces los hombres tomamos decisiones en muchos aspectos y no les consultamos a ellas, hasta financieros, y después pagamos las consecuencias, o también viceversa. La esposa no calcula el ingreso y va y lo derrocha todo. No estoy hablando de ustedes, pasa. Y las decisiones en el matrimonio deben ser iguales. ¿Cierto? Juntos. No importa. Yo sé que mi esposa, ella no sé, a veces me deja tomar decisiones, cosas de mi garaje, por ejemplo. De mi garaje. O mi garaje. No se metas en mi garaje. Ella siempre dice, mira qué desorden está aquí. Déjalo, así soy feliz yo aquí. Yo no me meto en tu cocina. Es más, yo sí lavo los trastes y le ayudo. Pero ella no me ayuda a limpiar mi garaje. Hay libertad ahí. Pero, si vamos a comprar un coche para meterlo en el garaje, hay que hablar los dos. Hay que sentarse, el color, el asiento, porque me interesa que a ella le guste. Y el gasto que implica. Dios nos da autoridad para tomar decisiones y no tenemos que preguntarle a Él.
Señor, quiero pintar la casa. ¿La pinto de blanco o de beige? Dios no le va a mandar un ángel que le diga, píntala de blanco, hijo. Así debe de ser tu corazón. No. No. Dios nos da libertad. Muchas cosas nos da libertad. Pero dentro de todo, tenemos que aprender a ser agradecidos con Dios. ¿Cierto? Gracias por la casa. Gracias porque tuve dinero para pintarla. Ese es el principio de un hombre funcional en una jerarquía bien establecida. Gracias, esposa. No te ayudé a cocinar, pero qué buena la comida. No me gustó, pero qué buena la comida. ¿Sí me explico? Hay un entendimiento. Por eso las decisiones, imagínense en la educación cristiana de los hijos, en la educación de los hijos. Ahí está el gran error de muchas familias. Le dejan a la esposa todo. Papá, le dice el niño, necesito esto. Habla con tu mamá. ¿Cuántas veces hemos escuchado esto? Papi, ayúdame en este problema de matemáticas. Háblale con tu mamá. O no hacemos un esfuerzo por aprender. La tecnología está cambiando. Los niños ya no necesitan que usted les ayude. ChatGPT le resolvió todo. Pero usted no sabe ni qué es ChatGPT. Es interesante todo. Y este es el principio, como dice la Biblia, de dolores. Vamos a llegar a un momento donde las cosas se van a ver más complicadas. ¿Y qué sucede cuando se tiene que tomar una decisión importante en el hogar? Ya sea a dónde van a ir los niños a la escuela, nos vamos a mudar, vamos a cambiar, no sé, el carro, decisiones importantes que afectan a toda la familia. Y la esposa piensa de una forma, se sientan la esposa y el esposo y hablan, pero no están de acuerdo. Él dice, no, mejor aquí. Y la esposa dice, ay, yo siento que mejor aquí. Y cuando no están de acuerdo, ¿cómo se llega a ese acuerdo? Buscando soluciones con otros, buscando un asesoramiento. Uno busca un consejo. Tienes a su pastor, puedes ir a un consejero. ¿Cuántas veces hemos tenido algún conflicto y ni yo puedo, ni ella puede, ni ella sé, ni yo sé, buscamos un profesional. Y lo hemos hecho. Lo mismo en la iglesia. Yo necesito ayuda. Y muchas veces me doy cuenta que yo necesito un consejo. Yo necesito alguien que me asesore. Y yo le doy la gloria a Dios por tener grandes pastores a mi alrededor, un presidente de mi distrito, y lo llamo a cualquier hora, y le pido un consejo, y le pido ayuda, y me ayudan. ¿Sí? ¿Sería disfuncional yo? Si digo, por mis pistolas. ¿Cierto? Luis, ¿iba a decir algo? Sí, bueno, son puntos que mencionaba la hermana Marilena, ¿verdad? Cómo se toman las decisiones. Si lo llevamos un poquito más allá, como familia cristiana, ¿cómo se toma una decisión? Muchas veces podemos, yo y mi esposa, hablar, decir ella sus puntos, yo mis puntos, y esto creo que es ella la que me ha enseñado eso. Cada que hay algo que no podemos hacer, hay que orar. No, claro, por supuesto. Tenemos que orar para poder tener ese discernimiento. Entonces, ahí quién está tomando las decisiones. Como matrimonio sabemos que somos, como pareja, somos esa autoridad en la casa. Pero arriba de nosotros hay otra autoridad. Arriba de nosotros está Jesús. Entonces, a Él es el que toma las decisiones. Y la va a tomar Luis, Él, a través, porque ¿cómo voy a saber yo que fue la voluntad de Dios si él concede mi opinión, ¿verdad? Siempre Dios pone a alguien. Ese es muy importante ese punto. Oremos. El principio de ser sometido a la autoridad divina. Cristo es la cabeza del varón. Y el varón dice, oremos. ¿Ve cómo las cosas cambian? Y ahí el Señor empieza a obrar. Y de repente viene Luis y, tiene razón Sofía. Y Sofía, tiene razón Luis. Y empiezan entonces a buscar soluciones. Y a veces interfiere otra persona. Es lo que les explicaba, que a veces uno busca. Claro, estamos hablando en contexto cristiano, buscamos la orientación del Señor. ¿Sí me explico? Tienes razón, Luis. Es muy importante nunca olvidar el punto
de la oración, pero sabiendo que Dios siempre provee para el bien de la familia cristiana. Yo no estoy diciendo que no son cristianos no tienen nada. No, Dios sabrá qué hacer. Pero como así Jesús reunió a sus discípulos y solito les instruyó y muchas veces predicaba en público. A él interesaba que sus discípulos lo conocieran mejor a él. Por eso es muy... Sofía. En este caso, por un matrimonio obediente a la palabra de Dios, porque muchas veces se puede dar un consejo a otra familia, decirle, busca la dirección de Dios o esto, así, pero digo, en este caso, que ya conocemos la palabra, es cuando obviamente Dios está en el centro de esto. Claro. No perfecto, pero siempre tenerlo. Claro. Porque Dios está comprometido con su palabra. De lo que Él dice, lo cumple. Existen consejeros especializados, cristianos en matrimonio, porque aunque somos cristianos y confiamos en el Señor y le pedimos al Señor, no tenemos todas las respuestas. En la vida pasamos por diferentes problemas y a veces decimos, ¿y esto ahora cómo, Señor? Y existe esa ayuda. Los cristianos vamos con consejeros profesionales especializados en el matrimonio. Eso es educarnos, porque no tenemos la respuesta para todos los problemas. O sea, eso es de sabio, como lo es ahora que aprendemos todo esto, que escuchamos todo esto. Si uno no busca esto y se queda siempre en su círculo pequeñito y vamos a orar y lo que el Señor ponga en mi corazón, bueno, no siempre no. Existen personas preparadas que para ellos y un consejo que transforma todo y era un área donde uno no tenía conocimiento, ¿no? Cómo salir de ese problema. De personas, hombres, como pasó ahorita por la cultura, que le dice, busquen ayuda profesional, cosas con la psicología, luego dicen, no estamos locos. Pero ya estás tratando con una persona sumamente disfuncional, que no entiende de nada, ¿no? Entonces, ya tú dices, ¿qué hago aquí? ¿Qué hago aquí? Ya no le tiro la perla a los puercos, puede ser que me pisoteen, ¿no? Como dice la Biblia. ¿Qué iba a decir con esto? Tanto tomar decisiones, el ejercicio de la autoridad y quién establece las reglas como punto, son cosas que deben de estar siempre en la mente del cristiano. Es sencillo, no es complicado. Es complicado cuando no queremos ser obedientes al Señor, pero es sencillo. Si Dios establece las reglas del juego, entonces sométase al juego del Señor. Pero si usted va a poner sus propias reglas, entonces tarde o temprano uno paga consecuencias. La humildad es una virtud, ¿sí o no? ¿Jesús era humilde? Sí. Por ende, quiere decir que ustedes y yo debemos tener esa virtud, ¿sí o no? Cuando la humildad es una virtud visible en usted, ¿cuándo es visible? Porque hay humildades muy ocultas. Para adivinarlas cuesta. ¿Sí me explico? La persona puede decir en su mente, yo soy muy humilde, pero es una virtud visible. Jesús fue humilde hasta llegar a la cruz. Pero ¿cómo yo puedo ser humilde? La humildad no tiene nada que ver con la sencillez externa. La humildad tiene que ver con el carácter de uno. Todo tiempo. O sea, yo no puedo llenarme la boca de decir, soy un pastor y soy un cristiano y soy mejor que todos ustedes y conozco la Biblia y voy a la iglesia y hago esto, hago lo otro. Pero yo sé que en mi corazón yo no albergo ni amor, ni perdón, nada. Eso es pecado. Y soy un ser disfuncional porque aparento ser lo que no soy. ¿Ve cómo la disfuncionalidad no se aplica muchas veces? No se aplica. La disfuncionalidad va muchas veces relacionada al pecado. No estoy hablando en general.
Hay disfuncionalidad psicológica que no tiene nada que ver con el pecado. Pero muchas veces, para el cristiano, sí va con el pecado porque está en mi corazón. Por eso Jesús dijo, perdona a tu hermano, si te pide perdón 7 veces al día, lo vas a hacer 7 veces al día. No porque Dios lo dice, sino porque nos muestra a nosotros el amor incondicional que tiene Jesús del perdón por nosotros mismos. Porque somos iguales. 7 veces ofendemos al Señor al día y queremos pedirle perdón. Si yo no vivo esa experiencia, no la vas a vivir con tu hermano en la fe. ¿Sí se da cuenta cómo todo está? Por eso la funcionalidad de un cristiano saludable no está en el conocimiento de todo lo que pasa en el mundo, sino cómo la Biblia, su palabra, es viva en mi vida. ¿Cierto? Es por la Biblia que es viva y eficaz. Vamos a dejarlo aquí hasta el punto 7 para la próxima semana, porque quiero que compartan, se sociabilicen, comenten lo que aprendieron y desen un abrazo a ustedes solitos de la participación que hicieron. Amén. Así que vivamos nuestra fe y pónganle una marca ahí y nos vemos en un momento.